Muy bien, en los videos anteriores hablábamos de dos tipos de sumas. Hablábamos de la suma superior, S sub n, que la podíamos notar usando una barrita arriba para decir de que era la suma superior. Y teníamos también la suma inferior, S sub n. Esta era la suma inferior. Entonces, lo que hacíamos en la suma inferior era tomar el valor mínimo en un intervalo, ¿no? O sea que teníamos un intervalo, por ejemplo, en el caso de en la suma superior, teníamos el intervalo de A a B, entonces decíamos que tomábamos el valor más grande del intervalo, que era, en este caso, este valor que está acá. Y en el caso de la suma inferior, que tendríamos el intervalo de A a B, tomábamos el límite inferior, ¿no? Entonces así generábamos, íbamos generando nuestra área bajo la curva, ¿ya? Entonces, a final de cuentas, cuando llegábamos a la fórmula para el S sub n, nos quedaba más o menos como S sub n igual a la suma de i variando de 1 hasta n de la función evaluada en x sub i por el delta de x sub i o delta de x, ¿sí? La cual, si se recuerdan, teníamos dos casos que era, escribámoslo bien, teníamos el caso de que fuera la suma superior. En la suma superior describíamos la suma de i variando de 1 hasta n de f evaluado en i por delta de x por delta de x. Ese es el caso de la suma superior. Y en el caso de la suma inferior, que es S sub n minúscula, lo que hacíamos era la suma de i variando de 1 hasta n de f de, vamos a ponerlo corchete aquí, sería i menos 1 por delta de x partido delta de x. Y en ambos el delta de x era igual a b menos a partido n. ¿Está bien? Y ahora, si queríamos el área nosotros la definíamos como el límite de cuando n tendía al infinito, o sea, metíamos un montón de rectángulos, de la suma superior, o también era igual a el límite de cuando n tiende al infinito de la suma inferior. Y eso era nuestra área, eso era lo que nosotros definíamos como el área bajo la curva. O sea, esos dos límites lo que nos daban era que si nosotros teníamos una función, más o menos aquí, una función que se comportaba de la siguiente forma. Y definíamos el intervalo desde A hasta B. Esta área lo que estábamos calculando era el área de estos pedazos. El B lo hice muy lejos, vamos a hacer más cerca. Pongamos B por aquí. Este sería B. Entonces el área que estamos calculando nosotros es el área aquí bajo la curva. Este es nuestra área A de la que estamos hablando, ¿sí? Puede ser ya sea usando suma superior o suma inferior. Lo único que vamos a hacer ahora nosotros es que vamos a cambiar un poco la notación. Porque vamos a decir ahora que a ese límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 al infinito, perdón,
de 1 a n de f de x sub i por delta de x. Nosotros le vamos a cambiar todo el nombre a todo este le vamos a poner otro nombre y vamos a decir que es igual a, es una notación, en lugar de la sigma usamos el símbolo de suma desde a hasta b de f de x de x. Pero estos dos términos que están acá son iguales, son la misma notación, ¿sí? Entonces, usando esta notación, vamos a calcular una integral definida, ¿sí? Dense cuenta que de una vez en los límites nos dice de dónde a dónde va la integral y quién es la función, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Pongamos ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Vamos a hacer la integral definida de 0 a 1 de x al cuadrado más x de x. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros aquí es recordar que esto lo que significa es que es el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de la función evaluada en x sub i por delta de x. O sea que todo está en encontrar quién es nuestra función f, ¿verdad? Y también de decir quién es delta de x. Esto sería delta de x. Entonces primero definamos la función f. Nosotros sabemos que la función f es igual a lo que aparece dentro de la integral. Entonces quedaría x al cuadrado más x. Y también sabemos que delta de x es el intervalo superior, que sería 1, menos el intervalo inferior, 0. Todo eso dividido en, o sea que nos quedaría que delta de x es igual a 1 sobre n. Muy bien, y ahora definimos quién es x sub i. Vamos a decir que x sub i, vamos a hacer por máximo intervalo, entonces vamos a agarrar a i por delta de x como x sub i, eso es igual a i sobre n. Y ahora cambiamos el integral. Cambiamos ya aquí, ahora sí nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n y no cambia nada, pero ahora la función evaluada en x sub i sería, en lugar de x en la función, ponemos x sub i, y x sub i es igual a todo esto. Entonces nos quedaría, abrimos corchete, y partido n elevado al cuadrado, porque estamos sustituyendo esto aquí en x. Entonces nos quedaría i sobre n elevado al cuadrado, más, y ahora sustituimos aquí en esta x, entonces nos quedaría i partido n, y ahora todo eso multiplicado por delta de x, ¿verdad? Y delta de x es 1 partido n, entonces nos quedaría por 1 sobre n, ¿sí? Entonces sigamos simplificando, nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n, de aquí nos quedaría i al cuadrado sobre n al cuadrado, está n, este cuadrado multiplica la i, perdón, es exponente de la i, es exponente de la n, más i sobre n, todo eso multiplicado por 1 sobre n, ¿sí? Sigamos ahí simplificando. Ahora vamos a multiplicar este 1 partido n por este término y por este término. Entonces nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito, todo eso lo seguimos copiando,
de la suma de i variando de 1 hasta n. Y ahora nos quedaría i al cuadrado sobre n cuadrado por 1 sobre n sería i al cuadrado por 1 es, abramos paréntesis, i al cuadrado. Y n cuadrado por n es n al cubo más. Y ahora, i por 1 es i. Y n por n es n cuadrado. Y ahí vamos viendo, ¿sí? Y ahora recordamos que cuando nosotros tenemos la suma de a sub i más b sub i, ¿no? La suma de una suma es igual a la suma de a sub i más la suma de b sub i, ¿verdad? Entonces podemos distribuir la suma. Eso también lo podemos hacer con el límite, o sea que esto nos quedaría. El límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i de 1 sobre n de i al cuadrado sobre n al cubo, me falta el cuadrado, más, vamos a poner aquí más, ponemos otro color, más, este es este más que está aquí, y nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de la suma de i variando de 1 hasta n de i sobre n cuadrado. Y lo que hicimos fue es esta suma para este término y es esta suma para este término, ¿sí? Y ahora, como esto es depende solo de i, este i al cubo yo lo puedo sacar de la suma, al igual que este i al cuadrado yo lo puedo sacar de la suma. Entonces, saquémoslo, nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n al cubo por la suma de i al cuadrado. Entonces sería i variando de 1 hasta n más. Y ahora sacamos el n cuadrado, entonces nos queda el límite de cuando n tiende al infinito de 1 sobre n cuadrado por la suma de i, solo sería de i, con i variando de 1 hasta n. Y ahora recordamos que en otros videos ya hayamos quedado que la suma de i es igual a n por n más 1 dividido 2 y de que la suma de i al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Entonces vamos a cambiar esta suma por este valor y esta suma por este valor, ¿sí? Hagámoslo. Nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n al cubo por, y ahora vamos a cambiar la suma de i al cuadrado, eso nos quedaría n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6 más, y ahora sería el límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n cuadrado por, y ahora la suma de i es n por n más 1 sobre 2. Hay que notar que esta la cambiamos por este término que está acá y esta la cambiamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora lo trabajamos. Multiplicamos lo que está arriba de este término. Vamos a agarrar estos y los vamos a multiplicar. Multipliquémoslo. Muy bien, nos quedaría aquí el límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n al cubo por, vamos a multiplicar todo esto, que quedaría 2n
al cubo más 3n cuadrado más n. Todo eso dividido 6 más. Y ahora nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de 1 partido n cuadrado por, multiplicamos este de aquí arriba, nos quedaría n cuadrado más n sobre 12. Y ahora nos damos cuenta que podemos reescribir esto como el límite de cuando n tiende al infinito de 2n al cubo partido de n al cubo, nos queda 2 partido 6. Bueno, realmente estamos agarrando esto así y vamos a dividir cada uno de estos términos dentro de 6, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2n al cubo partido 6 por 1 partido n al cubo, nos queda un tercio. ¿Es claro? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando hagámoslo aquí en este pedacito, el 2n al cubo partido 6 y lo estamos multiplicando por 1 sobre n al cubo. Entonces está yendo este con este y 2 sobre, nos queda 2 sextos, pero 2 sextos es igual a un tercio. Eso es lo que hicimos aquí, por eso quedó un tercio. ¿Sí? Ok. Más. Y ahora quedaría, vamos a ir haciendo las operaciones en este espacito, ¿sí? Sería 3n cuadrado sobre 6 multiplicado por un tercio, por 1 sobre n al cubo, perdón. Entonces quedaría, este se va con 2 de este, nos queda 1. Entonces tenemos 3 partido 6n, eso es igual a 1 partido 2n. Entonces, aquí nos queda 1 partido 2n más, hagamos la otra operación, sería n partido 6 multiplicado por 1 sobre n al cubo. Ahí sería este con 1 de estos, este nos queda cuadrado, o sea que tenemos 1 por 1 es 1 partido 6n cuadrado. Entonces aquí tenemos 6, sería 1 partido 6n al cuadrado. Más, y ahora vamos con este límite, quedaría el límite de cuando n tiende al infinito y hacemos lo mismo. Aquí tendríamos, borremos acá. N cuadrado partido 2 por 1 sobre n cuadrado, se va este con este y nos queda un medio. O sea que aquí tenemos un medio más. Y ahí tenemos n partido 2 por 1 partido n al cuadrado, eso es igual a 1 partido 2n. O sea que tenemos 1 partido 2n. Y ahora concluimos. Esto va a ser igual a, el límite cuando n tiene el infinito de un tercio es un tercio. El límite cuando n tiene el infinito de 1 partido 2n es 0. Este se va a 0. El de 1 partido 6n al cuadrado también es 0. El límite cuando n tiene el infinito de un medio, eso es un medio. Y el límite cuando n tiene el infinito de 1 partido 2n, eso es 0. O sea que aquí nos quedaría un tercio más un medio, que sería 6, dividido 3 son 2, más 3, nos quedaría entonces 5 sextos. Eso quiere decir que la integral esta que nosotros estábamos calculando, esta integral que está acá, el resultado
es igual a 5 sextos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, prácticamente, si hacemos otro ejemplo, el procedimiento sería exactamente el mismo. Siempre vamos generando diciendo quién es la función f, quién es delta de x, y el x sub y siempre tomémoslo como y por delta de x. Es lo más fácil, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacerlo de la otra forma, ¿verdad? Ok. Entonces, este video es para academatica.com y mi nombre es Carlos Seda y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.